Estamos de regreso en Ahora por la Mañana y me hago acompañar de una invitada espectacular que hoy me siento muy honrada y muy orgullosa de poder compartir este espacio con ella. Es una mujer admirable, es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Pucamaima, es violinista y qué violinista, pero también se ha dedicado de lleno al cine. Tiene una gran capacitación a nivel de guión y todo lo que tiene que ver con la rama del cine, la producción. Desde muy joven siempre ha estado incursionando en este tema que realmente le apasiona y se ha dedicado de lleno a esto. En el día de hoy estoy con Violeta Lockhart, quien nos va a hablar sobre su ópera prima, que es un documental de corte político, social, contemporáneo. Y creo que, como ella nos va a comentar un poquito más, es el primero en su clase aquí en República Dominicana, porque no estamos hablando de un documental que cuenta una historia pasada, no, es algo que realmente es actual y que ella tiene mucho que contarnos aquí a mí y a Wilson en el día de hoy. Violeta, bienvenida y gracias por sacar este espacio para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme en el día de hoy. Cuéntame, Violeta, yo quiero saber que la gente conozca tu trayectoria, cómo iniciaste en el mundo del cine y que caigamos ya directo a lo que es esta masterpiece que traes en el día de hoy. Mira, yo pienso que, y siempre lo comento, como la importancia de los referentes en las cosas que hacemos. Y en el caso del cine, cuando yo fui creciendo, era joven, adolescente, yo no tenía referentes mujeres que hicieran cine. Entonces yo realmente nunca pensé que me iba a dedicar al cine. Fue hasta que estudié comunicación social, que allí conocí a Susana, sí, en la Pucamaima, que me di cuenta que realmente a través de los cortometrajes se podía hacer cine y era una forma de empezar a hacer cine y a contar historias. Y ahí yo me enamoré de, bueno, pues de ese oficio y empecé entonces a escribir y dirigir cortometrajes. Cuando ya yo termino, me especializo en eso, efectivamente, en España, tanto en guión como en dirección, y regreso al país con esa necesidad de contar historias. Pero la verdad es que el camino ha sido largo. Te puedo decir que han pasado 10 años desde que yo hice mi primera maestría y en ese recorrido pues ha sido de mucho aprendizaje. También he sido docente y soy docente de la carrera de cine, he sido docente en Pucamaima, actualmente en INTEC. Y bueno, en ese recorrido entonces conozco a mis dos socias actualmente, que son Alexandra Santana, que es productora, y Virginia Antares, que es co-guionista, investigadora, ambas egresadas también de la Pucamaima, y entonces decidimos formar la compañía que tenemos, que es Minervas Producciones, que surge precisamente en el año 2020 con este proyecto que hoy podemos presentar a la audiencia. Ahora, Violeta, de cierta forma, observando y escuchándola, tiene como base la comunicación social, ¿no? Pero veo que se ha preparado, ¿no? O sea, que de cierta forma, porque a veces uno conoce a alguien, por ejemplo, Susana, que usted le dio clase a Susana, hay que decirlo, le dio clase. ¿Qué pasó? No. A Jennifer. Ella estudió conmigo. Estudiaron juntas. Fue a Jennifer. Compañera. Pero ella pudiera darme clases de este guión. Pensé que era Susana. Ok. Pero entonces, en ese sentido, cuando la conocen, los contemporáneos, y luego la ven produciendo y dirigiendo un cortometraje, dirán, pero ¿y qué pasó? O sea, pero ya con su narrativa lo hizo, que a nivel de España, fue España, se preparó, y luego además que siempre ha tenido esa inquietud. Pero aparte del corto que vamos a presentar, o de una partecita brevemente, ¿ha hecho algún otro experimento anterior a esto? Mira, yo he hecho varios cortometrajes y lo que estoy presentando es mi ópera prima documental, que es un largometraje, ya es una película de larga duración. Y tú mencionas algo muy importante, que es la parte de la comunicación social, y yo creo que eso definitivamente nos diferencia a las tres socias que estudiamos la carrera, que tenemos esa base periodística, porque tenemos una sensibilidad social. O sea, contamos historias con un interés marcado de que pueda generar algún tipo de conversación en torno a los temas que entendemos que son importantes y que puedan tener algún tipo de incidencia en lo que es la actualidad de nuestro país. O sea, hay una preocupación marcada por qué tipo de historia estamos contando y qué le genera a la audiencia cuando la ve. Sí, es importante, y más que nuestro, vamos a decir, el cine dominicano, su fuerte es el humor, y no está mal, o sea, no está mal, hay que decirlo, porque cada país tiene sus fuertes a nivel audiovisual y de producción, pero que tú puedas, junto a tus socias, estar haciendo algo que aporte valor y que ya podemos imaginarnos que te pudieras dedicar a contar esas historias de las que nadie quiere hablar,
de las que quizás nadie se atreve, y poder contarlo a través del arte, en este caso del cine, de las producciones audiovisuales, es algo que es totalmente diferenciador en ese sentido y que hay que aplaudirlo, porque el documental que tú hablas realmente es algo que se está haciendo desde unos años hacia acá. O sea, ¿cuánto tiempo tú duraste para poder lograr compilar lo que es hoy tu ópera prima? Sí, el documental Aquí estamos se gesta a raíz de lo que fueron esas manifestaciones en la Plaza de la Bandera en el 2020, donde estuvimos ahí y decidimos que teníamos que dejar un poco esta historia para las nuevas generaciones también, porque la historia reciente contemporánea dominicana no se ha contado, que es lo que tú estabas diciendo. O sea, ¿cuál fue el último documental quizá político del que tú te acuerdas? La fiesta del chivo. Es una película, pero yo creo que, yo entiendo, de verdad, es como que para mí fue muy chulo el hecho de saber de que, tú te haces esa pregunta, ¿cuál fue el último documental de carácter social o alguna pieza importante? Y yo no recuerdo. Exactamente, entonces nosotros vinimos un poco a llenar ese espacio a través de algo que nos mueve, ¿no? Y nos motiva. Y era cómo explicar cómo se da ese camino desde las manifestaciones sociales hacia la política. Y abrimos las puertas del Congreso también a la audiencia para que conozca cómo se dan las dinámicas ahí dentro. Cómo funciona llevar a cabo un proyecto de ley, cómo se da la discusión entre los diputados ahí dentro. O sea, la gente desconoce realmente cuál es la función de un legislador. Generalmente estamos pensando siempre en la parte presidencial, pero no pensamos en esas cámaras, ¿no? ¿Cuál es la dinámica ahí? Y la verdad que ha sido un camino y un recorrido bastante arduo, porque tú te debes imaginar que uno de los retos principales fue, por ejemplo, el financiamiento para este tipo de proyectos. Cuesta que las empresas, que los inversionistas digan, me voy a involucrar en un proyecto de este corte, pero la verdad que siempre cuando nos lo planteamos era, mira, esto va más allá, esto es un aporte a la ciudadanía, sobre todo a nuevos votantes que desconocen un poco cuál es ese sistema que tenemos. Pero sí logramos superar esos obstáculos siendo creativas. O sea, sí. ¿Qué hicimos para poder hacer este documental? Aplicamos a fondos, ganamos fondos públicos, que fueron el Fonprocine en la categoría de desarrollo. Ganamos también en la categoría de postproducción para terminar el proyecto. Abrimos una campaña y es el primer proyecto documental que abre una campaña propia, una plataforma propia para donantes. Entonces, más de 80 personas donaron para que este proyecto también se fuera gestando, se fuera haciendo. Y bueno, atravesamos un montón también de espacios donde recibimos formación extra. Fuimos dándonos cuenta que realmente el proyecto era necesario, que había un nicho que teníamos de alguna manera esa responsabilidad de llenar y de aportar también. Siento que es un aporte. Y finalmente estamos aquí. O sea, desde 2020 hasta 2024 han pasado casi 4 años que hemos estado desarrollando este proyecto y finalmente ya tuvo su estreno la semana pasada en el Festival de Fine Arts en Novo Centro y la acogida ha sido increíble. O sea, estamos felices. En ese sentido, Violeta, por ejemplo, yo soy un abanderado de los movimientos sociales. Yo tengo una tesis, precisamente cuando yo me gradué de Ciencias Políticas, hice una tesis respecto a la incidencia de los movimientos sociales en los resultados electorales del año 2020. También de una maestría, tengo un tema, que es una tesis que hice respecto a el rol de los movimientos sociales en el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana y me hice el análisis en base al 4% para la educación. Viendo todo como parte de lo que está en el documental, veo como que te está concentrando simplemente en dos movimientos. Veo Marcha Verde y veo lo que se generó en la Plaza de la Bandera. Yo entiendo, desde mi punto de vista, tanto Marcha Verde como Plaza de la Bandera, más que un movimiento social, luego se quedó como determinado que fue un movimiento político, que fue motorizado por la oposición. Y de cierta forma también, ¿por qué no abarcaste un poco más el 4%? Que sí, el 4% fue una lucha social realmente, donde
se involucraron otros sectores, no el político, al contrario, se le tumbó el pulso a los políticos que independientemente de quien ganara la contienda electoral en el año 2012, tenía que aplicar el 4% para la educación. ¿Por qué no te fuiste un poquito más allá? Sí, mira, nosotros realmente lo que hicimos fue tomar como contexto, y sí nos fuimos más allá, les invito a ver el documental, nos fuimos más allá porque contextualizamos en esos movimientos sociales de los últimos 20 años, del cual el 4% nosotras dos fuimos parte. Ah, ok, lo que pasa es que aquí en el preview... En el trailer no, quizás no se ve, obviamente el documental no va de eso. Yo creo que el documental abarca más. El punto de partida es precisamente ese análisis del contexto social, de los movimientos sociales, que tiene su pico máximo, diríamos, en la Plaza de la Bandera, por tratarse de un atentado, como yo digo, hacia la democracia real en la República Dominicana, ¿no? Con la suspensión de estas elecciones por primera vez. Y la verdad es que sí, un poco analizamos precisamente lo que tú decías, pero ¿por qué no se han dado esos cambios en el caso de la educación, a pesar de haber logrado tumbarle el pulso a los políticos y lograr ese 4% tan anhelado? ¿Por qué no se han traducido eso en un cambio real en la calidad de la educación en República Dominicana? Y también es una de las cosas que analizamos. ¿Por qué? Porque al final los actores políticos que toman esas decisiones en esos espacios de poder no se han preocupado realmente por fiscalizar, por ejemplo, en cómo se gasta ese presupuesto para la educación. Y entonces tenemos que repensar, y el documental invita a analizar qué tipo de representantes tenemos, ¿no? Y cuáles son esos representantes que queremos, cuáles son las campañas políticas que estamos teniendo, por qué se gasta tanto dinero en las campañas, ¿no? Y por qué pudiésemos tener campañas mucho más que abaraten los costos, pero que estén cargadas de propuestas. Entonces eso es también lo que un poco analizamos. Y como te decía, atravesamos el Congreso ya directamente para que la gente pueda entender mejor los procesos y la importancia que tienen los representantes que elegimos. Violeta, ¿qué reto tú consideras que lo has mencionado alguno, pero si pudieras enumerarlo? ¿Por qué? Porque le hago la pregunta porque hay muchas personas que son apasionadas por el mundo del audiovisual y personas que quizás en casita están viendo esta entrevista y pueden decir, wow, o sea, yo pudiera colaborar o pudiera marcar ahora, como estás haciendo, un precedente en lo que es las piezas audiovisuales de corte social. ¿Cuáles fueron esos retos que tú y tus compañeras, y me atrevo a decir que quizás siendo, por el hecho de ser mujeres que lideran esta productora, cuáles fueron esos retos que para tú llegar aquí con este resultado del día de hoy tú tuviste que atravesar junto con tus compañeras? Sí, precisamente eso incide, la parte de ser mujeres. Todavía hay un poco como de limitación, quizás de pensar en el tema presupuesto, como cuando las mujeres ya hemos demostrado que tanto en el hogar como fuera somos grandes administradoras. O sea, como que hay un miedo en ese sentido, pero como te dije, pudimos traducir eso en una oportunidad. Y sí, luego se fueron sumando algunos inversionistas en el proyecto, pero sobre todo cuando tú me preguntas como a nivel personal, yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando nosotros tenemos una historia, que entendemos que existe esa necesidad de contarla, y te llega, porque a mí me llegó, o sea, la idea es de Virginia, después llega Alexandra como productora y ellas dicen, queremos trabajar con una directora. Piensan en mí y eso me hace sentir, ¿no?, halagada, y digo, sí, o sea, voy a participar porque yo misma estaba totalmente como de espaldas a la política, o sea, yo vengo sí, exacto, realmente yo, como te conozco, como que veo, wow, o sea, tú llegaste a o sea, tus cortos anteriores, nada que ver con política, y esta temática, realmente si tú estás ahí porque, como tú dices, te tocó. Exactamente. Yo vengo de hacer ficción, vengo de hacer historias muy íntimas, sobre todo temas románticos, de pareja, y de repente encontrarme con este proyecto, digo, bueno, ¿por qué yo? ¿No? Exacto. Y al mismo tiempo, ¿por qué no? Entonces, una de las cosas y uno de esos retos que uno se encuentra es, bueno, yo quería hacer un proyecto de ficción, pero me llega un documental, yo no he hecho documental, ¿cómo va a ser, no? Pero al mismo tiempo se trata como de confiar y de decir, si esta historia tiene que ser contada, se va a hacer, y yo tengo la capacidad también de sacarla adelante. Otro de los retos para mí como realizadora fue que cuando llega la historia ya todo había pasado.
O sea, había pasado todo el movimiento de la Plaza de la Bandera, te estoy hablando de aproximadamente julio, luego de que pasan las elecciones estábamos en pandemia. Entonces fue como, ok, ¿cómo contamos esto? El material De archivo, la calidad. la calidad, la gente no, o sea, aquí es muy difícil encontrar archivo audiovisual. Aunque se tomaron buenas tomas ahí de la Plaza de la Bandera. Porque de alguna José forma... María, ¿cómo se llama? José María Cabral. Esa tomó. Sí. De alguna manera, el documental tiene un sentido colaborativo y yo creo que eso es lo que se aprecia, porque mucha gente que estuvo allí, o sea, nosotros hicimos una convocatoria, la gente compartió imágenes, compartió fotografías, pudimos conseguir con algunas agencias internacionales material de archivo de ese día o de esos días sobre todo. Y la verdad que fue un reto porque imagínate todos estos distintos formatos, celulares, o sea, material de archivo de celular, fotografía, periódico. Como directora, yo me decía, ¿cómo yo integro todo esto? ¿Cómo yo hago este Frankenstein? Exactamente. Pero yo creo que la gente, cuando lo ve, dice, wow, o sea, la verdad que, bueno, entramos ahí en animación, integramos todo el tema de las redes sociales, porque las redes sociales jugaron un rol muy importante en lo que fue ese movimiento. Entonces, eso se ve ahí. Y otro de los retos era cómo yo traigo la calle dentro de la pantalla, porque las manifestaciones sociales se dan en las calles, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo transmito eso? Que la gente, que el espectador se sienta parte de esa protesta, que se sienta incluido. Y entonces me encanta porque cuando la gente sale y me dice, wow, yo sentía que estaba dentro del Congreso. O yo sentía como que me estaban diciendo una conversación, que estaba ahí marchando. Entonces, precisamente eso es lo que yo buscaba a través de la dirección y bueno, creo que ha sido un muy buen ejercicio de aprendizaje. Yo prometo ir a ver el documental completito. Me motivo ahora porque tú me estás diciendo que abarca otros movimientos, ¿no? De cierta forma hemos visto cómo el activismo social se ha dormido después del año 2020, como si los principales problemas en la República Dominicana hayan terminado. Ahora, sí yo tengo, de cierta forma, como tú dijiste ahorita, que la democracia estuvo en peligro, pero luego a veces uno se pregunta, los partidos políticos son los garantes de la democracia. Los partidos políticos son los que garantizan la democracia. Donde hay partidos políticos, hay democracia. Los partidos políticos fueron los que se pusieron de acuerdo para suspender las elecciones. O sea, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, lo que hay que hacer es suspender las elecciones porque ninguno de los partidos políticos mostró objeción contra la suspensión de las elecciones. No. Que otros hayan capitalizado, porque entendían que era un nicho importante, para capitalizarlo políticamente es otra cosa. Pero en ese sentido, yo como que luego de uno ver el panorama después en frío, se da cuenta de que la democracia no estuvo en peligro, porque ellos se pusieron de acuerdo para suspender las elecciones. Es un punto de vista que yo tengo en ese Sí, no, aspecto. Wilson es politólogo y realmente yo me imagino que esta pieza iba a tocar. Yo voy a verlo. Y qué Sí, bueno sí. que lo va a ver para también tener su opinión al respecto. Y quiero saber qué piensa la gente, Violeta, que has escuchado en los comentarios, la aceptación. Y tengo que decirlo, el timing de lanzamiento ha sido perfecto. O sea, es perfecto. Sí, la gente, mira, hemos tenido la suerte de llenar las salas. Hemos tenido que abrir funciones extra y sobre todo te digo una cosa, como docente universitaria, el ver las salas llenas de estudiantes universitarios, primeros votantes, y que cuando salen te dicen, yo no pensaba votar, pero ahora entiendo la importancia del voto y voy a votar. Para mí ya ese es como mi pago como realizadora, porque yo hago cine que genere algún tipo de emoción, que genere algún tipo de reflexión. Y yo creo que la gente cuando ve este documental no sale igual. Y esa es una de las cosas. Otra de los temas, me divertí, qué ritmo más bueno. No tomé el celular en ningún momento para hacer otra cosa porque estaba entretenida. Y la gente piensa a veces como que el documental es aburrido y no tiene por qué serlo. Otra de las cosas y otra de las experiencias muy bonitas de este trabajo fue el tema de la banda sonora. Tiene una banda sonora compuesta por Pororó, una banda musical dominicana, contemporánea, joven, que le gusta mucho a la nueva generación. Pudiste entrar en la música que tanto te gusta. Exactamente, entonces yo vengo de la música y el hecho de investigar un poco o proponer cómo suena la protesta en la calle en el Caribe, cómo se escucha la política en el Caribe, ¿no? Trabajar ese concepto en la parte de la musicalización. Y por ejemplo que ayer una persona me dijera,
wow, yo siento que es como una sinfonía coral, o sea, porque son muchas voces que se sienten dentro del documental, no es como una sola, no es un solo protagonista, ¿no? Hay varias personas, varios liderazgos que actualmente han dado ese paso, que actualmente son de repente candidatos, pero que hace 4, 3 años cuando estábamos grabando no lo eran, pero tenían esa intención, habían sido movidos para participar. O sea, que en ese momento no lo eran y lo lograron y ahora están legislando. Entonces todavía no están legislando. Bueno, hay uno que sí es legislador, que un poco recorrimos esa campaña, que es José Horacio Rodríguez. Pero hay otros que son nuevos candidatos y que se están abriendo paso en este escenario. Y sobre todo también, yo diría que otro de los personajes de la película es el movimiento de Guardianes de la Democracia, que surge en la Plaza de la Bandera y que es una agrupación no partidista que busca defender el voto y la voluntad de la ciudadanía en esas urnas. Entonces, también que personas salgan de la sala y te digan, me acabo de inscribir en Guardianes. Tú sabes, ya eso es un gran logro realmente como realizador. Ahora, Violeta, ¿cuál es otro movimiento? Por ejemplo, tú que dices que hay otros puntos también, ¿cuáles otros movimientos tú envuelves en ese documental? O sea, que no sea simplemente Marcha Verde y Plaza de la Bandera. Marcha Verde, Plaza de la Bandera, el tema de las 3 causales también está bien presente en el documental. También, por ejemplo, tenemos ahí, es un poco una retrospectiva, yo diría, o sea, lo que fue la marcha de la Lira contra los indultos de Vivian Lubrano, que no sé si se recuerda, Estoy harto, el movimiento. Y bueno, hacemos como ese análisis como amplio, pero obviamente nos centramos más en la Plaza de la Bandera, que entendemos que fue un punto de partida para estos nuevos liderazgos a los que un poco retratamos a lo largo del documental. Sí, Violeta. Y no tienen ya, luego de haber hecho esto, no tienen en carpeta o en lista, bueno, esto funciona, esto es algo que aporta, esto es algo que de verdad que le llega al dominicano. No tienen ya en carpetita algo por ahí que tú puedas querer trabajar luego de este primer gran proyecto, bueno, de este mismo corte. No, de este mismo corte no sé si va a ser ahora mismo. Yo, mis socias y yo decimos, bueno, ahora mismo tenemos que disfrutar esta etapa porque todos los proyectos tienen distintas etapas y esta es la etapa de que la gente lo vea. Y queremos que en las universidades se vea, queremos llevar el conversatorio y esas conversaciones, ¿no? a distintos puntos del país, no solamente dejarlos aquí en la capital. Viene el estreno comercial a partir del próximo 23 de mayo. Y cuando me hablas de estreno comercial, ¿significa qué? Significa que va a estar disponible en más salas de cine, porque ahora fue como un preestreno en el marco del Festival de Cine de Fine Arts y ya a partir del 23 de mayo vamos a estar, eso es en 2 semanas, vamos a estar en varias salas de cine, o sea que estén atentos, en Caribbean. Y ya, bueno, vamos a empezar una ruta también por festivales internacionales para que la gente... Entendemos que es una película que a pesar de que se basa en algo local, puede permear en otros espacios internacionales, porque la verdad es que se ha vivido o se vive como una apatía de los jóvenes hacia la política. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede encender esa llama para que más personas participen? Yo creo que es un documental esperanzador, que motiva. Y ya luego de eso, luego de que terminemos como esa gira, entonces ya podemos hablar de otros proyectos. Yo personalmente quiero hacer algo de ficción, es algo que tengo pendiente. Y ¿por qué no? Siempre en mis proyectos hay de alguna manera algún tipo de crítica social. Y ya lo que vaya surgiendo. La verdad es que esto es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay ganas de hacer un trabajo, yo diría que bien hecho, con calidad, y cuando la gente se une para generar ese tipo de cambios. Pero ojalá, por ejemplo, Violeta, que en un próximo documental tú puedas abarcar otros tipos de movimientos, tú sabes, pues también eso es interesante. El 4%, Loma Miranda, los haitises, sí, ¿me entiendes? O sea, tener... Todo eso se menciona. Yo pienso que eso es más, crear, porque ahí de cierta forma se produjo también una lucha no partidista real, o sea, de donde la sociedad se involucró y un grupo de gente se involucró también en esos movimientos. Sí.
importantes y que se lograron cosas. O sea, Claro. los haitíes no se logró, o sea, Exacto. no se Sí, logró, se tuvieron detuvo, que se se detuvo. detuvo. Realmente yo siento que ahora ustedes tienen como una especie de compromiso en sus manos al dar este gran paso y sería maravilloso poder quizás tomar en consideración eso que menciona Wilson, no solamente quizás a nivel de movimiento, sino de otros temas sociales que no son contados. Y tú mencionabas que te interesa que esto esté en las universidades. Desde que yo vi el tema y desde que vi el tráiler, digo, wow, antes uno en el colegio tiene los libros, tiene la historia, tiene el mismo libro, se le cambia la portada y la historia sigue siendo la misma, no se adicionan como muchas cosas diferentes. Y ahora que tenemos este recurso audiovisual, que tú puedas decir, quizás de repente incluir una batería, me atrevo a decir una batería porque hay otros formatos de productos que aportan a la educación, que tú pudieras tenerlo a nivel de biblioteca académica, de que cada niño que pase por una escuela pueda tener la dicha de ver y de apreciar este documental, no solamente el tuyo, Violeta, sino todo lo que cumplan con ese nivel que le pueda aportar a un joven, a un niño, vamos a decir, un adolescente, que pueda estar dentro de un currículum y pueda apreciarlo. Por ejemplo, yo estuve viendo un documental de la historia del fútbol dominicano hace poco. Esas son cosas que yo entiendo que es bueno ponerle a la disposición de los estudiantes y que sea algo que todo el que salga del colegio lo haya tenido que haber visto. Y eso yo creo que va ayudando con esa cuota social de que le está abriendo los ojos a los jóvenes a otro panorama y a cambiar la percepción, en este caso, de la política y del tema de votar. O sea, que yo creo que es algo que definitivamente aporta a nuestro país y que ojalá puedas seguir desarrollando esta línea, como estuvo comentando mi compañero, con diversos temas que merecen ser expuestos. Mira, me gusta que tú menciones lo de las universidades porque precisamente se me había pasado mencionar que este documental ha sido posible también por una alianza estratégica que hemos hecho con las universidades de la Pucamaima y el INTEC, que desde el día 1 vieron el potencial, perdón, de este proyecto precisamente con esa visión educativa, ¿no? De generar este tipo de diálogo. Y tú mencionabas batería, y ¿por qué no? Nosotros entendemos que se pueden desarrollar otro tipo de documentos complementarios a este documental, como por ejemplo una guía de preguntas que pueda servir a docentes, que pueda abrir esa conversación, o sea, de lo que, sobre todo estos estudiantes, tanto de últimos años de bachillerato como universidad, puedan un poco reflexionar en torno a los temas que tocamos. Ahora, Violeta, ¿dónde podemos entonces, dónde está expuesto el documental para que la gente ya se entere si está solamente ahí en Fine Art o si está en otros cines? Bien, el documental va a estar a partir del 23 de mayo en varias salas de cine de Caribbean, entre ellas Fine Arts, estoy segura. Pero estén atentos a las redes, sobre todo de @aquiestamos.do y Minervas Film RD, que ahí vamos a estar anunciando todas las salas disponibles para ver el documental. Hemos tenido una semana cargada de proyecciones en lo que fue el marco del Festival de Cine hecho en RD, en Fine Arts. Y estuvimos o sea que todavía no está expuesto todavía para que la gente pueda verlo. Se estuvo proyectando desde el jueves pasado hasta ayer. Hasta ayer. En el festival. Estuvimos también por Santiago el martes. Ah, ok. Estuvo proyectándose allá y hemos estado también teniendo charlas acerca de lo que fue este proceso, porque es un documental. Pero debiste haber venido antes, Claro, entonces, para entonces claro, claro. Pero bueno, no, señores, lo bueno sigue y lo bueno continúa y lo importante es que la gente se interese. Vamos a ver si abren algunas funciones extra, todavía no tenemos esa noticia, si abren unas funciones extras en estos días, porque la verdad que el apoyo ha sido masivo, ha sido muy bueno, la acogida, y nada, y queremos que la gente lo vea de cara, como tú dices, en esta coyuntura tan especial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de verdad agradecido, sumamente agradecido de que haya estado con nosotros compartiendo acá. Los movimientos sociales son necesarios, los movimientos sociales de cierta forma contribuyen al fortalecimiento democrático de un país, sobre todo cuando se hacen de manera espontánea. ¿Por qué? Porque se busca la solución. Hay un mal común y cuando hay dos o tres que le afecta un mal, entonces se unen, se unifican para buscar una lucha contra eso que entienden que les afecta. O sea que de verdad muy agradecido de que esté con nosotros. Yo soy un abanderado de los movimientos sociales, de las luchas sociales. Esa es mi debilidad y lo he trabajado bastante. De verdad, muy agradecido de que esté con nosotros. De verdad, Violeta, gracias, como dice Wilson, por estar aquí. Y ustedes no se muevan porque nosotros continuamos con muchísimo más en Ahora por la Mañana.